Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Elda Beatriz González Juárez, estudiante del Profesorado de Enseñanza Media de Lengua y Literatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Cátedra Teoría de la Poesía y del Ensayo, impartida por la licenciada Dora Reyes Santa Cruz. A continuación se resaltarán los temas más importantes del libro Métrica Española de Antonio Willis, los temas abordados, el verso, la estrofa y el poema. El primer tema es el verso y los elementos destacados es el acento, las sílabas y la rima. El acento es la verificación que usamos como parte de la lengua española. Se basa en el ritmo intensivo o acentual. La belleza del verso o de la estrofa depende en gran manera de la posición de las sílabas acentuadas. La primera norma que se debe tener en cuenta es que el acento es totalmente objetivo y nos viene dado por la misma lengua. La segunda es que el poeta es libre de jugar con la acentuación, sin embargo, se debe tener en cuenta que este permiso, por regla general, hace perder belleza en la composición. Por último, aunque hay versos con acento preestablecidos, esto no quiere decir que sean los únicos que se pueden usar. Si nos podemos dar cuenta, el acento es la base de las palabras y en este momento, en este libro, también es importante para el verso. Y las palabras acentuadas e inacentuadas en una oración español tenemos el sustantivo, el adjetivo, el pronombre tónico, los numerales cardinales y ordinales siempre que no sean compuestos, el verbo y el adverbio. La clasificación de las palabras por la posición del acento y la clasificación de los versos según la posición de la última sílaba acentuada. En el verso hay nombres diferentes a las palabras que nosotros conocemos en la ortografía. En el verso oxitona es aguda, paroxitona, llana, proparoxitona, esdrújula y superparoxitona, sobre esdrújulas. Considero que conocemos cada una de las reglas ortográficas de estas palabras. Los fenómenos métricos relacionados con la posición del último acento. Si el verso es oxítono, aguda, se cuenta una sílaba más de las que posee. Si el verso es paroxítono, llana, por las reglas españolas y la continuidad de las sílabas se cuenta exactamente las que posee. Y si es proparoxítono, se cuenta una menos, que son las esdrújulas. La clasificación de los versos en cuanto a ritmos de la intensidad. Todos los versos tienen acento en la penúltima sílaba. Si el verso es compuesto, lleven la penúltima de cada hemistiquio. Vamos a definir qué es un hemistiquio. Se le denomina la mitad o fragmento de un verso que se mide en métrica como si fuera un verso entero y va separado de la otra mitad por una pausa en la entonación o censura. Seguimos con la clasificación de los versos. Este acento se llama estrófico y es el más importante, pues marca la intensidad. Si otros acentos dentro del verso coinciden con el acento estrófico, son acentos rítmicos y los que no coinciden son acentos extrarrítmicos. Otra situación especial sucede cuando una sílaba con acento rítmico está al lado de otra sílaba acentuada. En condiciones normales, este sería un acento extrarrítmico, más por estar al lado de la sílaba rítmica, se le denomina acento antirrítmico. Comúnmente se han venido señalando 5 tipos de ritmo en el verso castellano, tomando como base la distribución en pies de la métrica cuantitativa latina. Jambo, 2 sílabas, átona tónica. Troqueo, 2 sílabas, tónica átona. Dáctilo, 3 sílabas, tónica átona átona. Anfíbraco, 3 sílabas, átona, tónica átona. Atapesto, 3 sílabas, átona, átona tónica. Y por último tenemos la rima, que es la intensidad acústica total o parcial entre 2 o más versos de los fenómenos situados a partir de la última vocal acentuada. La rima es un fenómeno acústico y lo importante de la rima es la percepción de igualdad de un timbre. En la verificación regular o silábica de la rima constituye la línea que señala al final de cada verso.
de no existir, se marca el final obligatoriamente con una pausa, a excepción del caso del encabalgamiento donde el número de sílaba sería el indicador del final. Clases de rima. Para clasificar una rima hay que tener en cuenta dos cosas: su timbre y su cantidad. En cuanto al timbre, puede ser total o parcial. La rima total, también denominada como rima consonante o perfecta, se caracteriza por reiterar en dos o más versos de una identidad acústica en todos los fenómenos que se encuentran a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo, espejo, consejo. La rima parcial o rima imperfecta o también rima asonante es la reiteración de dos o más versos de una identidad acústica de alguno de los fenómenos que se encuentran a partir de la última vocal acentuada. Estos fonemas son siempre los vocálicos. Estos son los que presentan identidad de timbre. Un ejemplo, principio, sitio. Como segundo tema tenemos la estrofa. Sabemos que un verso aislado no es realmente nada, como podríamos combinar la rima con los versos. La estrofa tiene sus propiedades. 1. Un axis rítmico. 2. El número determinado de rimas. 3. Una estructura sintáctica. 4. Un sistema estructurado en versos que tiene que tener relación con el número y la distribución de las rimas y se repite en cada estrofa. También tiene su división, que pueden ser isométricas o heterométricas. La representación de la estructura de las estrofas se distribuye en relación con las rimas por medio de letras A, B, B. Esto va a depender de las rimas. Las formas estróficas se dividen en dos versos, pareado, 3 versos, terceto, 4 versos, cuarteto, redondilla, seguidillas simples, que son las coplas, seguidillas gitanas, estrofa sáfica, también conocida como tetrastrofo monórrimo alejandrino, llamada también cuadernavía, estrofa quinteto, estrofa quintilla. Está la lira, de 6 versos, sextina, de origen italiano, sexteto, lírica, sexta rima, sextilla, conocida como copla pie quebrado, de 7 versos, séptima, seguidilla compuesta, de 8 versos, copla de arte mayor, octava real, octava italiana u octava aguda, octavilla, de 10 versos, copla real, la décima y por último el ovillejo. Como tercer tema, el poema, que es la realidad rítmica máxima y primordial. Su división en cuanto a su forma, estróficos y no estróficos. En cuanto a su contenido, se dividen en sueltos o encadenados. Poemas estróficos tenemos los villancicos, el segel, la glosa, la sextina, el soneto, la canción, el madrigal. Y los poemas no estróficos encontramos lo que es el romance, la silva, versos sueltos y versos libres. Con todo lo que hemos visto, podemos sacar un análisis métrico del verso, ya que aprendemos a realizar las estructuras de los versos de un poema y podemos analizar las características y los elementos esenciales de un poema. Como conclusión, en primer lugar, el acento ortográfico y el acento de los versos tienen mucha similitud. 2. El libro de Antonio Willis presenta los conceptos fundamentales de la métrica que como estudiantes del tercer semestre de Lengua y Literatura nos ayuda a conocer gran parte de la poesía. Y tercero, conocer los temas a profundidad nos ayudará a tener un mejor análisis en los versos. Muchas gracias.